Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios, para constituir la morada en su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó de Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de él. Palabra de Dios. En el peligro, Señor, estás conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. En el peligro, Señor, estás conmigo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré. Lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro. Lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo, o bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos, pero ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Habla, oh habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días
y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Este domingo se llama Domingo de las Tentaciones. Jesús, que es el Hijo de Dios, no la tuvo fácil aquí en la tierra. A veces nosotros tenemos una imagen muy fantasiosa de decir el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías, como si Él no le hubiera tocado enfrentar el día a día como nosotros lo hacemos. Él también fue tentado. Él nace sin pecado porque María fue elegida como Madre de Dios y gracias a ella Él nace a la vida sin el pecado. Pero no está libre de las tentaciones. Esa es la parte humana. Verdadero Dios, verdadero hombre. La parte humana no está libre de las tentaciones. ¿Por qué? Porque no le quita la libertad a lo que Dios ha creado. Si Él le quitara, ya estaría yendo en contra de Dios. O sea, el enviado de Dios no puede ir en contra de Dios. Así que por eso Jesucristo es tentado. Y mire las tentaciones. Cuando nosotros vemos la primera lectura, la segunda lectura y el Salmo, nosotros escuchamos mucho el proclamar, el enseñar. La primera lectura habla de enseñar, de dónde viniste, saber. Mire, la primera lectura nos da la pauta para entender la segunda y el Evangelio. La primera lectura nos dice, esto presentarás, esta será tu ofrenda. Y cuando presentes tu ofrenda, di, yo era un errante, yo estaba en Egipto, Dios me sacó de Egipto, llegué con mi padre a una tierra lejana y ahí, mire, toda la historia de salvación desde Abraham. Y doy esta ofrenda porque es gracias a lo que Dios me dio que yo las tengo. Aquel que sabe con detalle la fe no cae en tentación. Aquel que conoce con detalle la fe no cae en tentación. Y mire, no solamente se basa en tener información, estamos hablando de lo que dice la segunda lectura. Con el corazón se cree y con la boca se proclama. Aquel que conoce y que en el corazón tiene escrita su fe en Jesucristo, proclama lo verdadero, no proclama lo falso. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás con Jesús en el desierto? Estaba proclamando la palabra, pero de una forma falsa, así como lo hizo con Eva. Si nosotros vemos en el Génesis, ahí está la primera fake news de la historia de la salvación, querido hermano. Usted no tiene que buscar fake news en este tiempo sobre la fe. Usted vaya al Génesis y el primer fake news, la falsa noticia, la hace la serpiente con Eva. ¿Qué es lo que la serpiente le dice a Eva? Es verdad que Dios le ha dicho que no pueden comer de ninguno de estos frutos. Mire, ya deformó lo que Dios enseña. Ya lo deformó, ya lo manipuló, ya lo transformó. En cambio, lo que Dios ha dicho lo que Dios dijo era que solo del árbol del bien y del mal no podían comer. De todo lo demás sí. Mire, ya la serpiente está deformando. ¿Qué es lo que hace Satanás en el desierto con Jesucristo? Agarra lo que Dios enseña y lo deforma para que Jesús caiga en la tentación, pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente conoce
las escrituras a detalle, conoce las enseñanzas, sino que su corazón está fundamentado, su fe está fundamentada y por eso lo que él proclama es verdadero. Querido hermano, él proclama lo que es verdadero. Y en estos tiempos en que vivimos llenos de noticias, hay muchos que están proclamando falsas noticias de la iglesia, del Papa, de la fe. Y mucha gente los comparte y lo cree y está creyendo un montón de tonteras porque le cree a la serpiente así como lo hizo Eva. ¿Y qué es lo que perdió Eva? El paraíso. ¿Qué es lo que perdió Eva? La paz. Mucha gente vive sin paz por andar peleando con estos argumentos que el mundo dice deformados. Y esto, querido hermano, nosotros tenemos que estar atentos. Por eso es que Jesucristo lo que proclama con su boca es porque tiene una fe firme. ¿Y qué es lo que proclama? Lo verdadero. Satanás lo tentó deformando la palabra, usando la palabra de Dios, pero deformándola para que Jesús caiga. Y Jesús no cayó porque Jesús proclama lo verdadero. Si tú aprendes a proclamar lo verdadero, no caerás en las mentiras de este tiempo. Amén.